Profe, antes que me olvide, hay una compañera, creo que es Mariana, que avisa en el grupo que no se une a la reunión por cámara, pero que está escuchando porque le tocó hoy entregar unos bolsones de mercadería en la escuela. Así Bueno, que iba a estar escuchando, pero no iba a poder entrar a la clase en vivo, iba a estar igual de escuchando. todas maneras lo voy a subir a YouTube, así que de Ah, última. bien. Sí, sí. Yo lo leí para, no sé si sirve, pero había leído para el texto también, que no lo puse en la reseña. No sé si se acuerdan de la película Bichos, La en la que película, las hormigas, Bichos, una película de Disney del 98, es re vieja, pero es una película de animación que muestra un hormiguero y la distribución social de los roles de acuerdo a la clase a la que pertenecen, o sea, como que es una visión súper estructuralista de la hormiga obrera es la hormiga obrera, la que pertenece al reino pertenece al reino, y no hay nada por fuera de eso, hasta que aparece otra hormiga que es inventora. claro. Es Entonces que, ahí bueno, se empiezan a mover como una suerte de cosas, además tienen unos representantes que son creo que unos saltamontes que vienen y les roban la comida, o sea que ellos trabajan todo el verano para prepararle el invierno a los saltamontes hasta que esta empieza a decir, bueno, te vas a hacer otra cosa. Y me parecía como piola para pensar la esa visión. es Gantz. Esa es otra, Bueno, pero bueno, sí pero son parecidas, son medio parecidas. la misma lógica, yo diría que es casi Sí, una. sí, sí, sí. Los marxistas en Disney y en Pixar que eran ahí, y las lenguajes. Sí, bueno, es que justamente, digo, la naturaleza está llena de estas cosas, ¿no? Es decir, está la abeja reina, y cómo se sale de eso, digamos, ¿no? ¿Cuál es el peso de la estructura y cuál es el peso de lo que, lo que va a decir eh, esta pregunta de quién va a decir sobre un lenguaje que ya está estructurado una palabra nueva? ¿Sí? Alguna vez van a ser una palabra nueva, algo que transforme absolutamente todo, ¿no? Porque ya está todo dicho. Entonces, la palabra nueva implica justamente poner en cuestión todo el sistema, ¿se entiende? Eh, entonces, digo que, volviendo a esto, la pregunta es, ¿cómo es posible pensar que el sistema capitalista, ¿sí? Un diseño espontáneo del capitalismo desde abajo? ¿Qué quiere decir un diseño espontáneo del capitalismo desde abajo? ¿Qué quiere decir el autor con esto? Vuelvo a la frase, ¿eh? Lo que llamaba limitaciones cubría demasiado hábilmente lo que llamaba penetraciones, como si la acomodación pudiera equilibrar exactamente la resistencia de los grupos subordinados, como si fuera posible un diseño espontáneo del capitalismo desde abajo. ¿Qué quiere decir con esto? A ver, ¿a quién se le ocurre? Podríamos ir a Foucault, podríamos ir a muchos lugares acá para pensarlo. Y para mí no tiene que ver con esto de las clases obreras reproduciendo el sistema capitalista, en el Bien, consumo de por un lado, bienes. está bien, por un lado la clase obrera reproduciéndose a sí misma, y por otro lado, ¿quién es, en definitiva, el que garantiza la reproducción del propio capitalismo? Es decir, ¿se puede reproducir desde abajo? ¿La escuela está reproduciendo el capitalismo? Pero ¿quién es en la escuela el que está reproduciendo el capitalismo? ¿El director? El regulador de la autoridad. ¿El ministerio? ¿El Estado? Digo, pero ¿quién garantiza eso que se piensa desde el Estado hacia abajo? Ahí aparece, si se quiere, esta mirada de Foucault, ¿no? De las redes de poder, ¿no? ¿Dónde está el poder, efectivamente? En el mismo obrero. Bueno, en En el definitiva, mismo obrero que hace, que trabaja con el tema de la autoridad. Por ejemplo,
el ministerio, el directivo, el profesor, el docente a Pero no cargo, es muy después simple los... pensarlo así, que es tan lineal, que hay una Yo creo que disposición oficial y que esa disposición oficial, digamos que todo lo que uno hace dentro del sistema educativo es una reproducción del reflejo de aquello que se pensó para nosotros mismos. Yo creo que la verdad, digamos, que el contrapunto este que plantea Willis vendría a ser un nexo entre lo predeterminado o esa estructura que nos predetermina y las posibilidades de cambio de las tácticas de las diferentes clases, en este caso las clases obreras, que de alguna manera transforman, digo, esa capacidad de transformación que tienen las clases obreras. Me parece que Willis lo que trata de hacer es como buscar un equilibrio. Bueno, no está todo predeterminado, pero tampoco es que las clases obreras pueden subvertir ese orden de manera espontánea. Exactamente. Ni más ni menos. Ni más ni menos que lo que está diciendo Germán. Yo iba a ir hacia ahí, es un poco que lo anticipa, digamos, ¿no? Ahora, lo que es cierto es que esta discusión entre hasta qué punto la penetración de alguna manera está sobredeterminada por la limitación, lo que está marcando es cuál es la posibilidad de transformación real y efectiva de la gente. ¿Se entiende? Entonces, cuando Willis... Creo que ahí el autor lo menciona, profe, también. ¿Cómo? Ah, perdón. Cuando No, Willis... no, que... Sí, Mauro. No, dale vos, dale vos. Mauro, decí que yo parto de eso. Sí. No, que en un momento el texto hablaba de las oportunidades reales de la vida y las oportunidades en base a las condiciones de cada sujeto. Perfecto. Dentro de dos, a ver, ¿cuáles son los distintos elementos que va a tener en cuenta acá Willis? Por un lado, que hay una teoría del orden que de alguna manera plantea que el fracaso educativo está planteado a través de la falla individual de cada uno de los sujetos que integran el sistema educativo, entonces que el hecho de que la clase trabajadora termine siendo un trabajo manual y no simbólico, de alguna manera está justificado por el fracaso individual, ¿sí? Entonces, de lo que se trata es entender la individualidad del otro en perspectiva de lo que históricamente tuviera, bueno, lo que dio lugar a los gabinetes psicológicos, de alguna manera, ¿no? Entender qué es lo que está fallando en este pibe individual, digamos, ¿no? Esto es la mirada histórica de la mirada del orden, ¿sí? Y que, en definitiva, la clase social, los miembros de la clase obrera, sufren esas desventajas educativas y culturales, por ende, dice Willis, quienes sufren desventajas educativas y culturales son miembros de la clase obrera, ¿sí? Ahora, ahí está la cuestión de el mérito, porque si es un problema de clase, ¿cuál es, en definitiva, ese problema que tiene que ver con este fracaso? Entonces dice Willis, ¿les importa a los miembros de la mayoría perdedora? ¿No? Es decir, están la minoría ganadora, que sirve como reaseguro de que efectivamente la escuela es el lugar del ascenso social, y la gran mayoría, ¿sí?, que es justamente la que pierde. Entonces, ¿les importará a los miembros de la mayoría perdedora el lugar que ocupaban en la línea de salida cuando se inició la carrera? Esa es la pregunta por el mérito. ¿Sí? ¿Desde dónde partiste? Para Bourdieu, claramente, esa es la diferencia de capitales, digamos, ¿no? De unos que tienen unos capitales simbólicos, que manejan el código establecido que es necesario para llegar a buen puerto, y aquellos que no lo tienen, digamos, ¿no? En esta metáfora que de alguna manera rompe un poco con la visión economicista, ¿no? El capital cultural del que plantea Bourdieu. Para los teóricos de la reproducción, estos muchachos de la clase obrera tenían que fallar, ¿sí? A diferencia de las teorías del orden, la educación está hecha para que la mayoría pierda,
¿sí? Esto es lo que va a decir Willis. No es lo que él después va a compartir, ¿eh? Vuelvo sobre esto. No es lo que él va a compartir, sino que está planteando cuál es la visión de las miradas funcionalistas. Es decir, que Yo la también escuela... entendí en alguna parte del texto que no solamente no lo tienen el capital simbólico, sino que tampoco lo quieren. Digamos, no lo Bueno, reconocen como un capital necesario, como algo que tienen que acreditar. ahora voy hacia eso. Ah, Ahí voy, hacia ahí voy. Germán está siempre ahí un paso adelante, bien. No, pero está bien, está bueno lo que planteas. Entonces, esta idea de que la educación no es una educación para la igualación social, sino justamente para dividir socialmente, ¿sí? Para asegurar la división internacional del trabajo, si se quiere. Que el hijo del trabajador sea trabajador, efectivamente. Y como contrapartida, que el hijo del burgués aprenda a ser la clase dirigente, ¿sí? La élite gobernante, digamos. El hijo del burgués va a la escuela a aprender a dirigir, digamos. Y el hijo, esta es la idea fundamental del crítico reproductivismo, y el hijo del trabajador va a la escuela a aprender a obedecer, ¿sí? Y ahí lo que plantea Germán, que es que él plantea, bueno, ¿cómo puede ser que justo el grupo de chicos que más necesidad tienen de aprovechar las oportunidades de la escuela es justamente el que más activamente rechaza la propia educación? Bueno, evidentemente, y esto me parece que es esencial del texto de Willis, es que en realidad estos jóvenes asumen una postura realista. Es la más realista de las posturas discutir, digamos, aunque sea inconscientemente, con el sentido de la propia escuela. Porque evidentemente ahí está el entendimiento, ¿sí?, del propio estudiante de cuál es el lugar que finalmente le tiene reservada esa escuela. ¿Se entiende? Es decir, que al entender cuál es el lugar en el que ser en el que si uno cumple las normas y demás, bueno, ese lugar, de alguna manera, no sé, me interpela, o directamente lo voy a desconocer. ¿No? Ahí está, entonces le pregunto, Ahí sí. tengo una duda, en realidad yo planteé como una certeza en la reseña que ustedes tampoco, o sea, esa expresión escolar de la que habla también tiene que ver con que los interpelan de forma idealista a la clase obrera, o sea, como si lo conocieran, pero en realidad no, o sea, asumen identidad sin conocerla, es que no se reconoce la clase en la educación. ¿Sabés que no llego, alguien me puede traducir? Porque les digo que no llego a entender Tal qué es vez lo si que... te sacás, tenés los auriculares, Sí, sacarlo y que sea con el audio de la a ver. compu por ahí. A ver, Aye. Sí. Ahí. No, Aye decía yo. Sí. Ahí. ¡Ah! No, porque digo, capaz que son mis auriculares, no sé. A ver. No creo que me escuchen porque me funciona mal. Sí. ahí va mejor, ahí va mejor. ¿Va mejor? Sí. Lo que digo es que, para mí, lo que yo interpreté del texto es que otra situación es que al no reconocerse la clase obrera en los discursos de la educación, eso también hace que sean expulsados, porque él habla de que no se forma general. Pará, la última parte se me perdió. La última parte. No, digo que lo estaba escribiendo en el chat, pero estaba siendo difícil decirlo. Que no hay interpelación al obrero por educa la clase alta. Que no hay interpelación al obrero. Disculpame, Aye, pero no. Yo lo que entendí es que el obrero, digamos, no se siente interpelado por el propio sistema. Digamos, ¿qué sentido tiene para el obrero ir a la escuela, digamos, si no tiene nada para mí en términos reales?
Claro. Es decir, que lo que está planteando es que el fracaso educativo, en última instancia, es una decisión. Ni más ni menos. Es una decisión consciente o inconsciente, pero es una decisión al fin. ¿Se entiende esto? Y esto es importante en tanto y en cuanto le da un poder de decisión al individuo. ¿Entiende? Y ahí es donde aparece, sin lugar a dudas, ¿sí?, esta noción de la potencia. Ahora, esto es evidentemente transformador de la situación conjunta de su situación, y probablemente no, porque en definitiva, ¿sí?, bueno, esta penetración se convierte en una limitación. ¿Se entiende? Volviendo a la Profe, yo tengo pregunta. una pregunta. ¿Es una decisión exclusivamente, en este caso, del estudiante obrero? ¿Esa decisión que tiene que tomar? ¿Y cómo podría ser de otra manera, digo, Mauro? ¿En qué Y, por sentido? ejemplo, desde rompiendo la estructura desde el rol docente, para ver de qué forma ese estudiante obrero yo lo puedo interpelar para que no termine en esa posición que la estructura quiere que termine en ese lugar. Bueno, ahí hay una decisión ético-política, digamos, ¿no? Y esto me parece que por ahí no quiero terminar de engancharlo ahora con la mirada de Freire, por ejemplo, ¿no? Pero digo, lo que de alguna manera Claro, yo está pensaba faltando, justamente en eso. claro, de alguna manera de lo que está faltando es un universo vocabular. Es que justamente la operación de dominación para Freire tiene que ver con la decisión estratégica de ocultar el universo vocabular del otro. ¿Sí? Y ese universo vocabular, como una posición ético-política del docente, ¿perdón? Tiene el audio prendido Darío. Ahí está. Para que hay silencio el audio. Me perdí un poco en lo que estaba diciendo. Pero tiene que ver Del un universo poco. vocabular. No, esto tiene que ver justamente con una operación de poder, ¿sí?, que es el hecho de que el mundo del otro no aparezca. Y esto también es algo que para los estudios etnográficos va a ser importante, ¿no? Ahí el texto ¿se acuerdan que les mostraba el libro ahora se me fue el nombre del jamaiquino. Bueno, pero digo, la lógica de los estudios culturales es que las culturas no se contabilizan, sino que se pesan, digamos, ¿no? Lo importante no es meramente lo cuantitativo, sino esto lo que quiere decir es que no es una cuestión de lo cuantitativo, sino una cuestión de lo cualitativo, digamos, ¿no? Es decir, cuáles son las construcciones de subjetividad. Dentro de la mirada de lo cuantitativo, lo subjetivo se pierde, absolutamente. ¿Sí? Entonces, volviendo al texto. Ezequiel, yo Sí. pensaba también en los momentos en los que escribe Willis, que yo también es una pregunta que hago en la reseña. El primer Willis escribe, digamos, en una etapa de gobierno conservador de Margaret Thatcher, y hay que ver después, 15 años o 13 años después, cuando escribe, cuáles son también las condiciones sociales, económicas y políticas de esa clase trabajadora. Bien. Porque es una clase trabajadora también contestataria. Es la misma clase trabajadora, pienso también en otros fenómenos, pienso en por ejemplo, el juliganismo, que es un fenómeno que se da hacia, digamos, lo que es el interior o el seno de la esfera deportiva, o los estudios sociales del deporte, y ese juliganismo también está cargado de clases trabajadoras y clases medias también, que contestan a un régimen conservador. Es que en realidad es al revés, Germán. ¿Sabés ¿Sí? que en términos de contexto es al revés?
A ver, el estructuralismo, el althusserianismo, digamos, esta idea de la lógica de reproducción, ¿a qué momento histórico de alguna manera está, y con esto capaz soy un poco simplista, ¿no? Digo, pero ¿a qué momento histórico está definiendo? Está definiendo un momento de mucha algidez digamos, de procesos revolucionarios, donde lo que importaba no era tanto el que ya se sabía, era la revolución, era ir hacia ahí, no importa qué sujetos, qué subjetividades, si el lugar que ocupan necesariamente dentro del modelo productivo va a llevar a la revolución social. En esto había una visión también de confianza, en analizar los sistemas, y fíjense que el texto de Willis empieza siendo una contextualización de ese proceso, ¿sí? Que es cómo la mirada socialdemócrata de alguna manera está pensando que estos jóvenes en el sistema educativo se van a realizar a sí mismos y van a lograr el ascenso social, ¿sí? Y qué es lo que efectivamente pasaba, digamos, ¿no? Eso como parte de la mirada previa, el Estado benefactor. Esto empieza a entrar en discusión en los 60. El mundo, eh, digamos, efectivamente está en discusión si es bajo una mirada capitalista o bajo una mirada comunista. Lo planteamos el otro día, ¿no? La irrupción, primero de la Revolución Cubana, pero también de la Guerra de Vietnam, de la Primavera de Praga, el mundo está convulsionado, ¿sí? Entonces, no importa la subjetividad, lo que importa es hacia dónde vamos, ¿sí? No importa cómo vamos, lo importante es que vamos, ¿sí? La pregunta por la subjetividad, que Florencia Saintout lo pone en unos términos que ahora quiero ver si me puedo... El repliegue sobre lo subjetivo, digamos, ¿no? El repliegue sobre lo subjetivo es un signo de la derrota social de fines de los 60 y los 70. Es decir, de la derrota del Mayo francés. Entonces, lo general de alguna manera no resultó y empezamos a mirar lo particular. Empezamos a mirar las identidades, empezamos a mirar el fragmento y ya no el conjunto. Esto lo vamos a ver más cuando trabajemos el posmodernismo y el postestructuralismo, ¿sí? Pero me parece que en términos de momento histórico es un momento más cercano a la derrota. El texto de Willis es un texto del 75, es un texto, digamos, ya en el último auge de este proceso revolucionario. Y el segundo texto de Willis es un texto de los 80. ¿Sí? Es muy de signo de época ese giro culturalista. Les sugiero que miren el texto del Toto Smukler, Comunicación / Cultura. Digo, ahí está muy bien expresado la lógica de ese giro, ¿sí? Pero bueno, no los quiero tampoco abrumar. ¿Quieren que vayamos a preguntas más específicas, ya sea del texto, de los exámenes? Digo, así terminamos la clase con algo de eso. Profe, Sí. una compañera no recibió el resultado del examen en la semana que mandaron las notas, ¿viste? No, Sí. nunca le llegó Hay una compañera que me escribió y yo le contesté, porque evidentemente... Sandoval el apellido. Sí, sí, sí. Sí, ya le contesté a Rocío, tenía el trabajo, pero evidentemente se me pasó. No lo leí y no le pude pasar la nota. Algo que... pero ¿se lo corrigió para avisarle o no? No, porque lo vi ayer y no llegué a Está bien. todavía. Ahora le dije que en el transcurso del día o del fin de semana se lo iba, pero ya lo tengo el trabajo. Me han escrito algunos planteándome la cuestión de la nota. ¿Por qué la nota? Hola, profe, yo no recibí mi nota.
pudo ver los trabajos, por eso te mandé hace un ratito. Ah, no. ¿Pero no habías visto las notas? No la vi la nota. Porque las mandé el martes. A ver. Yo no la recibí la nota No, tampoco, me parece. a mí no me llegó nada. Pero Darío Lucero. A mí tampoco. Bueno, perdón, chicos, ¿y ustedes están en el grupo de WhatsApp? No, yo no estoy en ningún grupo. Ah, No, yo bueno, tampoco estoy en ningún grupo. si quieren agregar, los porque agregamos. yo la subí porque ahí todas pasó las el notas al drive. Drive. Las Al subí. drive, claro, pasaron el link Drive. del drive. Hay un link que mandaron en el grupo de WhatsApp con el drive. Ah, pero con no sé. razón. Claro, yo no estoy en el grupo de WhatsApp. Es muy importante que estén en el grupo de WhatsApp. Yo eso se los dije en algún momento. No, yo ¿Quieren no poner ¿cómo los agregamos? ¿Ponen el celular acá en el Sí, grupo? ahí ahora en el chat me Dale, agrego. dale. Sí, porque si no pasan estas cosas, ¿viste? Yo por ahí, la forma más fácil de comunicarse es a través de... ¿Cómo es el apellido? De los que no los que no habían visto si estaban Mi o no. apellido Lucero. Lucero Darío. Lucero Darío, está corregido tu trabajo, ahí en el Drive. Así que si entras al Drive lo vas a ver. ¿Alguien ¿Lo más? compartiste, digamos, como archivo para todos a través del correo de Gmail? Dice que hay compañeros Sí. que están pidiendo por entrar, Ezequiel. No tengo a nadie para entrar, ¿eh? No tengo ninguna solicitud. Bueno, si alguien más queda sin... Después están todos tienen su nota. Todos saben, ¿sí? Bien, perfecto. Sí, yo de mi parte sí. Bien. Ezequiel, y lo Sí. que resta de la cursada, ¿va a haber otro trabajo integrador así como el que hicimos? Sí. Bueno, Vamos a porque ver de qué manera. no tengo idea de fechas, cuándo termina, o sea. El calendario académico. Lo que el calendario académico marque. No, más o menos ya sabemos más o menos para cuándo va a ser, pero lo tenemos que terminar de definir y vamos a definir la metodología, por eso tampoco quiero anticiparlo demasiado. ¿Sí? Pero sí, el último trabajo, el trabajo final va a ser ese trabajo integrador también. Va a ser otro tipo de trabajo integrador, vamos a ver de qué manera. Dale. Y con eso se promociona, digamos. Con eso se promociona, exactamente. Sí, a mí porque me queda esta materia y otra, y bueno, para saber. Bueno, ya vamos a ver si te recibís. Espero que sí. No, y el tema de la nota, a ver, la nota siempre tiene una especie de violencia simbólica, si se quiere, ¿no? Es decir, ¿cómo se establece una nota? Bueno, por comparación, lamentablemente. Es decir, yo para corregir siempre trato de encontrar en este caso sería el muy bien más. Y a partir del muy bien más, corrijo todo lo demás. ¿Se entiende? Y ese es el criterio como buen estructuralista, ¿no? Lo que define el valor del signo es su entorno, digamos, ¿no? Entonces, a partir de ese trabajo que es un ideal, aparecen los demás trabajos. ¿Qué cosas se tienen en cuenta? Bueno, en principio, si yo estoy hablando de que es un ensayo y lo que me encuentro es un buen resumen, está bien, cumple la consigna. ¿Se entiende a lo que voy? Entonces, habían trabajos que estaban bien, tampoco podían estar del todo mal, porque en definitiva lo que se trataba era de, digamos, casi de cortar y pegar, si se quiere. ¿Entendés? Entonces, bueno, está bien, hay una buena estructuración, está bien entendido los distintos momentos y demás. Ahora, ¿dónde aparece la mirada de uno? Y a partir de esa pregunta es que mínimamente armo un esquema de valoración, digamos, ¿no? Es decir, cuáles son las miradas que toman con mayor complejidad los conceptos analizados, digamos, cuáles son los trabajos que mayor referencia hacen
al conjunto de los conceptos que están trabajados, y cómo utiliza esos conceptos en función de lo que quiere plantear. Son muchos elementos que se tienen en cuenta para corregir el parcial. Digo, imagínense que tengo 60 trabajos. Entonces, hacer una evolución uno por uno no es lo mismo que en un parcial, digamos, que yo tengo un parcial y voy corrigiendo. Es otra lógica también, ¿no? Entonces, lo que elegí es ir con este sistema de, bueno, esto, no hay ninguno que esté mal, porque no pueden estar mal, pero bueno, hay algunos que están mejores que otros, claramente. Yo tengo una curiosidad puntual por, no tiene que ver con una cuestión personal, pero me imagino que a todos les pasará, que uno revisando las carpetas de lo que ya recorrimos y digamos, esa cronología que fuimos realizando y trabajando entre todos, puntualmente por la 9 y la 10, que son los momentos en los que me tocó pasar por la escuela, que en definitiva por ahí es donde nosotros nos paramos para mirar todo el proceso. Digamos, las políticas neoliberales y el proyecto kirchnerista, justamente a mí me tocó pasar la etapa final de la primaria y después con ese experimento que fue el polimodal. Bueno, me interesa por ahí en lo particular revisar esas lecturas que estas puntuales. Digo, todas se nos enriquecen, pero puntualmente esas dos últimas carpetas me generan esa expectativa. ¿Cuáles carpetas decís, Germán? Perdón. La 9 y la 10 del Drive. Sí. Yo por ahí me estoy yendo para adelante en el programa, pero digamos, Sí. todo el recorrido que estamos haciendo. Germán es una cosa impresionante. Siempre está. No, porque más allá, porque recién está. No, porque recién estaba buscando el texto que nombraste del portugués, de Boaventura. Boaventura. Sí. Y veía las carpetas que nos quedan por delante o de las perspectivas que nos quedan, y por ahí pensaba que las que más me generan algún tipo de interés o de curiosidad son juntamente esas dos en las que yo, o en las que muchos de nosotros las corrimos de manera biográfica. Entonces por ahí las investigaciones, los artículos o lo que se ha escrito respecto a esos procesos me generan una expectativa particular. Totalmente. Bueno, el gran problema de la cátedra es que nunca llega al punto, digamos, nunca llega a esas carpetas, ¿viste? Entonces, si bien fuimos dosificando un poco las clases como la teníamos pautada, la idea es que vamos a llegar efectivamente. Así que, de alguna manera, las vamos a plantear. Pero no se preocupen que vamos a llegar ahí. Ya vamos a llegar. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí. Sí. ¿Cuál es el texto de Boaventura? ¿En qué carpeta está? ¿De qué clase? Bien. Vamos a repasar eso. Boaventura. Bibliografía. Pedagogías decoloniales, clase 7. Y no lo encuentro. ¿Por qué no lo encuentro acá? Pero pará porque yo no estoy en la última carpeta, a ver. Ustedes... Hay un archivo que es Descolonizar el Saber. Sí, Descolonizar el Saber. ¿Lo tienen ahí? Sí, son 113 páginas que... ¿Sabes qué? Me está pasando que no lo estoy pudiendo abrir, pero si los pudiera abrir les diría, pero creo que es el capítulo 1. Yo ahora igual después, a través del WhatsApp, a alguien se lo digo a Maxi, que está pasando por ahí la información. ¿Les parece? Sí, mandásela, si nos manda el link por WhatsApp. Sí, porque no vi, a ver si está el capítulo, no vi si lo puse el capítulo. Pero creo que es el capítulo 1. No van a leer todo. De pensar para poder pensar, ese es el 1. Es que no puedo abrir la carpeta. Por ahí les voy a decir cualquier cosa. No puedo abrir el archivo. Pero es un poco de texto igual, ¿eh? Vayan haciéndose la idea.
Pero no 113 páginas, ¿no? No son 113 páginas. No son 113 páginas. Bueno, eran 85. Creo que son 100, 105, ponele. No, deben ser unas 30 páginas, 25 páginas, ponele. Estoy leyendo un libro en el seminario que tiene 300, no me sumes 100 y pico. Pero esta es una materia de teoría de la educación. Yo Sí, después no sé qué. no me había dado cuenta. Bueno, más o menos se entiende. Y van a trabajar de la misma manera que hicieron con el texto de Willis, pero ahora con Boaventura de Sousa Santos, ¿sí? ¿Hacemos una reseña? Sí. Traten de hacer una reseña como una reseña, digamos. Yo siento que hice una reseña, pero como tampoco tenemos ahí que decir, mira, esto no es una reseña, es un resumen o lo que sea, hice el análisis de conceptos, pero... Bueno, por ahí podrían ver más o menos de dónde surgen los estudios decoloniales, ¿sí? Y tratar de enmarcarlo desde ahí, por ahí, a la perspectiva de Boaventura de Sousa Santos. Requiere mínimamente, entonces digo, eso, la reseña va hacia algún lugar también, medio parecido. Sencillamente es eso. Y yo la reseña también la pensé, digamos, para que haya un raconto teórico, conceptual, pero la reseña la pensé más bien como preguntas que me hago, o que le hago al autor, pensándolas hoy, en la coyuntura actual. Es que sí, está bueno eso. Yo creo que lo leí, Germán, pero no recuerdo ahora específicamente. No, porque ahora que hago, digamos, la autocrítica, seguramente soy de los que hizo un resumen y no una reseña, digamos, en un 100%, pero para no, digamos, para dar cuenta de que hubo una lectura del autor que me remite a los conceptos y que esos conceptos, esas herramientas conceptuales, me ayudan a pensar o a formular preguntas en el aquí y ahora. También puede ser, digo, pero encuentren una vuelta de tuerca, no hagan un simple resumen. A eso voy. Por ahí no es el contexto, por ahí es la pregunta, por ahí, pero busquen una vuelta de tuerca. Sí que tengo una consulta para quedarme tranquila, para saber, ya no sé si es resumen, reseña, sé que le metí amor y leí y fui armando. ¿Te llegó? ¿Barrera? Vanessa Barrera, ¿te llegó? Porque la verdad que Sí, ya... me llegó. Buenísimo, me quedo tranquila, porque hay veces que te escribo y no sé si te llegan, si no te llegan, y me quedo... No, bueno, pero se dan cuenta ahí cuando después... ¿A alguno le llegó que un mensaje instantáneo de recibido? ¿A Sí, nadie a le mí. llegó? A mí sí. A los que me mandaron ayer, No, les a mí no me llegó nada de recibido. Tienen Carlos coronita, Cinco. le vamos a revolear con tiza, cuaderno. No, pasa que hoy me encontré con un montón nuevo de trabajos y no pude... Pues yo se lo mandé el martes. Claro, me lo mandó con tiempo, con mucho tiempo. Entonces a los que me mandaron con mucho tiempo se los... Nada, si quieren ver el de recibido de antemano, mándenmelo tipo martes, miércoles. Pero lo ideal es que lleguen a la clase con el trabajo ya hecho. ¿Sí? No lleguen a la clase sin el trabajo hecho. Bueno, creo que terminamos por hoy la clase. Quiero hacer un último comentario, profe, porque estoy acá en el Drive y no puedo encontrar el texto. ¿Alguno lo encontró específicamente? Germán dice que lo encontró. ¿En dónde está? A ver, esperen que me fijo acá en el Drive. Acá lo tengo, ¿verdad? Por favor, copialo en el grupo, Germán. Si ahora copio el enlace y lo comparto por WhatsApp. Pero lo viste. ¿Qué carpeta lo viste? mostraste, Germán? Sí, lo vi, está en la carpeta, ya les digo. En la carpeta 7. Yo tampoco lo puedo encontrar, no sé. Yo tampoco, yo no lo veo ahí. A ver, pará. El Drive de acá. Drive. ¿Cómo entro al Drive? No me puedo acordar cómo entro al Drive. Acá. Drive. Ya les comparto el enlace.